Gracias a todos por asistir a este encuentro. Gracias a nuestros ponentes que hablarán en un rato. Y yo creo que vamos a entrar de lleno en materia. Cyril Forget, que es el jefe del Servicio Económico y Regional de la Península Ibérica de la Embajada de Francia, nos va a presentar las grandes conclusiones de la cumbre que hubo en París, creo que fue en febrero, ¿no? Creo que fue en febrero. Y empezamos con él, con su apertura, y luego tendremos una conferencia del director del Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica. Adelante, Cyril, desde el atril, por favor. Muchas gracias, Silvia. Señor director del Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid, estimado Óscar Corcho, señoras y señores ponentes, amigos y amigas de Diálogo, buenos días a todos. Me complace enormemente estar aquí con ustedes esta mañana en este evento sobre la inteligencia artificial y quiero felicitar a Diálogo por su organización. El pasado mes de febrero, Francia organizó en París una cumbre para la acción sobre la inteligencia artificial que reunió a más de 60 jefes de Estado mundiales para debatir sobre la IA ética e inclusiva. La Embajada de Francia en España ha querido movilizarse junto con todo el ecosistema francés en España para organizar este otoño una serie de eventos en torno a la inteligencia artificial con el fin de dar eco en España a la cumbre de París. La semana pasada, la comunidad French Tech de Barcelona organizó una cumbre de IA en Barcelona. Los French Founders, un evento en torno al director de información de Orange France, la semana pasada también. La semana que viene tendremos también una noche de la innovación organizada sobre el tema de la IA por Business France. La comunidad French Tech de Madrid organizará el 6 de noviembre en la escuela ESEP 4 talleres sobre la IA. Y a finales de noviembre, otro evento organizado por la Cámara de Comercio y de Industria Francesa de Madrid. La Embajada de Francia también organiza directamente una serie de eventos sobre la aplicación de la IA a la salud, a la justicia, a la agricultura, la cultura y la comunicación. El evento organizado hoy por Diálogo abordará dos temas que no se tratan en estos eventos, dos temas fundamentales: el impacto de la IA en la productividad y los retos de seguridad de la IA. Tenemos la suerte de contar con la presencia de ponentes expertos en inteligencia artificial, tanto en el ámbito de la investigación universitaria como en el ámbito empresarial. Creo que el intercambio entre estos dos ámbitos va a ser muy interesante y fructífero. Les doy las gracias y les deseo una excelente mañana. Gracias. Muchas gracias, Cyril. Óscar Corcho, director del Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica, gracias por venir, por tu tiempo y por hacernos una pequeña conferencia de introducción. Muy bien. Perfecto. Muy buenos días a todos. Realmente es un reto poder realizar una presentación sobre qué es la inteligencia artificial hoy en día, ¿no? Si ahora mismo, delante del público, a todos ustedes les preguntara ¿quiénes de ustedes están utilizando inteligencia artificial a diario? ¿Pueden levantar la mano? Prácticamente nos encontraríamos con que prácticamente todo el mundo ahora mismo, especialmente en estos últimos años, está haciendo uso de la inteligencia artificial en el día a día, ¿no? Vamos a tener en los siguientes paneles a muchas personas que van a tener un título distinto, ¿no? Pero que en general van a contar con más o menos las mismas habilidades. Vamos a tener a Chief Data Officers, Chief Information Officers, científicos de datos e ingenieros de inteligencia artificial
son una serie de habilidades, ¿no? de posiciones en las que tenemos que ser conscientes de la importancia que tienen los datos que son útiles para realizar todas esas tareas que tienen que ver con la productividad, ¿no? Con la mejora de la eficiencia, como la aplicación precisamente de técnicas de inteligencia artificial de muchos tipos. Por supuesto, cuando he preguntado quiénes de ustedes utilizan inteligencia artificial, probablemente una gran mayoría de ustedes estarían pensando pues, en ChatGPT o en alguno de estos sistemas, ¿no? ¿Me equivoco? Seguramente sí, ¿no? Es algo que estamos utilizando y que de una manera u otra pues ya no podemos quitarnos, ¿no? de nuestro día a día, de la misma manera en que no podemos prescindir de un buscador como Google o de buscar cualquier cosa en la web, ¿no? y obtener nuestra información en la web. De hecho, uno de los análisis que se están haciendo, por ejemplo, la semana pasada estaba en Perú, en el Congreso Internacional de la Lengua Española, organizado por la Real Academia y por el Instituto Cervantes. Una de las discusiones que se estaban teniendo era el impacto de la inteligencia artificial en el propio desarrollo del lenguaje, una lengua como la española, pero también podría ser aplicable a una lengua como la francesa o cualquier otra lengua, ¿no? Dicho esto, vamos a tener muchas posiciones, muchos nombres distintos de las posiciones que mis compañeros, ¿no? En los siguientes paneles van a tener, y una de las preguntas que nos podríamos hacer es cuáles son las habilidades que son necesarias, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos ahora mismo para poder implantar inteligencia artificial, técnicas de inteligencia artificial en nuestras organizaciones? Uno de mis roles como director del Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid es precisamente pues, dirigir, acompañar a un grupo de profesores que llevan trabajando en inteligencia artificial muchísimos años. La inteligencia artificial no es nueva, no es algo que se creara hace 3 años, realmente procede de los años 50. Ya tenemos 70 años de historia en inteligencia artificial, pero por supuesto los grandes avances a los que ahora mismo tenemos acceso como ciudadanos, ¿no? Como personas normales, ¿no? Que trabajan con su ordenador o con su móvil, pues podríamos hablar de los últimos 3 años. No sería posible esos avances que hemos tenido en los últimos 3 años sin todo el trabajo previo que se había hecho anteriormente. Pero realmente, digamos, pues uno de mis roles es eso, decir, ¿qué es lo que estamos haciendo para entrenar a esas personas que van a trabajar en inteligencia artificial en el futuro, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos grados universitarios en los que formamos a científicos de datos. Tenemos un grado que es el de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, donde estamos formando promociones. Ya ha salido la primera promoción recientemente. Yo creo que eso será de utilidad para también algunas de las empresas que siempre están buscando este tipo de talentos. Personas que están profesionales, que están trabajando precisamente o que conocen muy bien cómo trabajar con datos, cómo gestionar datos, cómo prepararlos y cómo aplicar todo tipo de técnicas de inteligencia artificial, desde clasificadores, predictores, cuál es la predicción del consumo de gas, ¿no? Por ejemplo, en el mañana, ¿no? Teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas. O en IA generativa, ¿no? Que es estos nuevos avances que conocemos desde hace escasamente 3 años, aunque ya os digo que venían de mucho antes, pues por ejemplo para la productividad en las empresas. O sea, prácticamente ahora no nos planteamos que nuestros empleados no utilicen en algún momento a ChatGPT para hacer algunas cosas. También lo tenemos con nuestros estudiantes y tenemos que tener cuidado con ello, ¿no? Ya podría contar muchas historias, ¿no? De cómo los hemos pillado copiando y haciendo algunas cosas que no deberían, ¿no? Tenemos grados, también tenemos másters donde especializamos o generamos especialistas muy específicos, muy verticales sobre técnicas específicas de inteligencia artificial. Ahí es donde formamos a aquellos que van a trabajar con redes neuronales, con esos sistemas que son la base fundamental de lo que podemos hacer ahora mismo para hacer mejores predicciones, para que los sistemas de visión computacional, de visión artificial, funcionen mejor, identifiquen riesgos, podamos tener coches autónomos, o también para aquellos que están trabajando en ese tipo de sistemas de modelos de inteligencia artificial generativa, que ahora mismo tenemos acceso con los que podemos hablar, ¿no? Como si fueran humanos. De hecho, mucho se está hablando ahora mismo de que dentro de poco podríamos empezar a hablar de la inteligencia artificial general,
de tener sistemas que prácticamente funcionan como los humanos. Hay mucha discusión y mucha discusión filosófica también sobre el tema, que sería muy interesante pues, en algún momento poder tratar. Pero también formamos a personas, y era una de las preguntas que tenía pues, antes cuando estábamos en un corrillo charlando, formamos a personas que no proceden del mundo de la informática, que no van a ser solamente informáticos o especialistas, ingenieros, que van a desarrollar este tipo de sistemas, sino también aquellos que tienen que comprar este tipo de sistemas para sus organizaciones, que pueden proceder de otras disciplinas, pueden venir del área de humanidades, del área de la administración pública, del mundo legal. De hecho, tenemos en uno de los paneles también a expertos legales. Por ejemplo, tenemos un máster que hacemos conjuntamente con el Politécnico de Milán, en el que estamos centrados en cómo contratar servicios de inteligencia artificial y poner en marcha servicios de inteligencia artificial en el sector público. Estamos formando a ejecutivos medios, es un máster ejecutivo, personas de entre 40 y 50 años que ya han trabajado en el mundo digital, pero que ahora necesitan dar ese paso adicional de entender qué es posible y qué no es posible. ¿Qué ocurre cuando una empresa les dice que pueden generar un chatbot que va a funcionar perfectamente, que no va a cometer errores? ¿Qué les tienen que pedir? ¿Cómo tienen que evaluar que los resultados son buenos o malos de una manera sistemática para entender que pueden hacer el pago de ese servicio? ¿Y cómo tienen que en general que diseñar ese tipo de servicios? Sobre todo con algo que va a aparecer en el segundo de los paneles, que es la perspectiva ética y la perspectiva humana, algo que estamos intentando también expandir desde el punto de vista europeo para tener una IA que denominamos responsable. Tenemos una regulación de inteligencia artificial, también formamos desde nuestro departamento en la regulación y en los aspectos relacionados con la ética, el uso ético de la inteligencia artificial, para que de esa manera no solamente tengamos técnicos que saben desplegar una red neuronal, desplegar un sistema muy complejo, sino también técnicos que entienden cuáles son los retos desde el punto de vista de la seguridad de nuestros datos, de la privacidad de nuestros datos, del uso responsable de la IA, de la explicación que tenemos que hacer de nuestros resultados, de los resultados que obtenemos. Yo creo que con esto me interesaba, pues quería dar una visión general, ¿no?, de todas las habilidades que tenemos que tener desde la perspectiva de la inteligencia artificial. Me encantaría poder estar hablando 2 o 3 horas sobre los distintos tipos de inteligencia artificial que existe, sobre las técnicas que hay, pero creo que en los paneles se va a hablar mucho de las oportunidades, de los retos que tenemos en ese sentido y además pues yo encantado de conocer de expertos de primera mano que están aplicando la inteligencia artificial y la digitalización en sus organizaciones, pues para ver cuáles son los retos a los que se están enfrentando y cómo podemos formar mejor a esa cantera de personas que probablemente acaben trabajando en este tipo de empresas. Así que, con esto... Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muy interesante ver lo que se hace desde la formación. Aprovecho esta transición para contar, para aquellos que no nos conozcan, que Diálogo es una asociación de utilidad pública cuya misión es promover Europa gracias al vínculo hispano-francés. En este sentido, debo mencionar que en Francia tenemos, y hace un año así que fue muy conocido, tenemos un campeón o un inicio de campeón de la inteligencia artificial que es Mistral, que yo he empezado a utilizar, que también está en español y que espero que pronto tengamos en España un campeón de la inteligencia artificial, así como el despliegue que estamos teniendo en Mistral. Me he acordado cuando has hablado de la cumbre de Perú, que tenemos la suerte de tener en lengua francesa este desarrollo de un operador en Europa, ¿no? Ojalá podamos unir fuerzas un día en Europa, que es lo que intentamos hacer desde Diálogo. Pero vamos a lo nuestro. Ya has hablado de lo que es inteligencia artificial. Me gustaría decir que, según la RAE, es la capacidad de entender o comprender y la capacidad de resolver problemas. Esto es lo que la Real Academia de la Lengua define como inteligencia a secas, como inteligencia humana.
Aplicado luego ya a la inteligencia artificial, pues a partir de ahí vamos a desarrollarlo. En esta mesa lo que vamos a intentar es hablar de casos prácticos, cómo las empresas están viviendo, aplicando, implementando la inteligencia artificial. Entonces, Adrián Bertol, que es nuestro Head of Tech and IA Digital en MasOrange, la empresa que ha hecho posible que este evento sucediera, con lo cual agradecemos mucho esta colaboración. ¿Podrías contarnos casos de uso para los que estáis utilizando la inteligencia artificial en MasOrange? Y también completarlo, si nos puedes decir, ¿se están midiendo ya las ganancias de productividad o no? Muy buenos días a todos. Lo primero de todo, agradecer a Diálogo la organización de este foro. Creo que es muy importante poder compartir en esta colaboración entre España y Francia todas las sinergias en torno a un tema tan importante como es la inteligencia artificial. Por la parte nuestra, como MasOrange, la apuesta por la inteligencia artificial siempre ha sido muy firme desde el principio. Para nosotros es un motor de cambios, no solo a nivel empresarial, en el sentido de productividad, en el sentido de mejora, evidentemente, de resultados, sino también en la transformación de la propia organización, en un aspecto también cultural. En este sentido, nosotros desde el principio hemos incorporado inteligencia artificial en nuestros procesos, ya antes de que se pusiera de moda, que comentaba ahora Óscar, de que la inteligencia artificial lleva mucho tiempo. Efectivamente, la inteligencia artificial no es nueva. Quizá lo que sea más reciente es desde este boom de ChatGPT, pues la inteligencia artificial generativa, ¿no? Pero nosotros en atención al cliente llevábamos mucho tiempo poniendo un foco muy importante con lo que se llama Machine Learning, ahora inteligencia artificial tradicional, y después de esta emergencia de ChatGPT, la adopción y la apuesta por la inteligencia artificial generativa ha sido altísima. Casos de uso donde nosotros lo implementemos. Para nosotros la satisfacción de nuestros clientes en nuestro sector de las telecomunicaciones es fundamental. Hay una apuesta muy firme por esa satisfacción de los clientes. Entonces ahí es uno de los focos donde nosotros tenemos puesta la inteligencia artificial, además de otros. Pero en este en concreto de atención al cliente, tenemos proyectos también por aterrizar esto, ¿no? Que la inteligencia artificial no quede en el alto nivel. Sí. Tenemos, por un lado, hay un proyecto que tenemos de transcripción de llamadas y de interacciones en los contact centers, que eso lo que nos permite es entender realmente lo que nuestros clientes nos transmiten. Es decir, nos permite de verdad saber de viva voz, de comunicación directa, aquello que nos están comunicando, ya sea porque nos transmiten mejoras en nuestro servicio, mejoras en nuestros productos, o porque, digamos, también nos permite tener inteligencia de cómo podemos mejorar nuestras ofertas, cómo podemos mejorar ese servicio, ¿no? Eso pasamos de un a priorístico, de intuir qué quieren, a saber lo que de verdad quieren, evidentemente respetando el AI Act, el GDPR, todas las regulaciones y los permisos necesarios para esas transcripciones. Quizá ese sea un poco el proyecto más clave, ¿no? Y lo llevamos implementando desde hace tiempo, lo cual también es un poco sinónimo del tiempo que llevamos ya con esto. Y por otro lado, yo también mencionaría la parte de implementación de agentes de inteligencia artificial, que es ahora, digamos, lo más novedoso, que esto viene a decir que todas las reclamaciones e incidencias que recibimos, que en Jira, en uno de nuestros sistemas, pues antes llevaba un tiempo más largo de consultar, entrar en sistemas, comprobar en un sistema, en otro, en diferentes herramientas, pues lanzando un simple proceso con inteligencia artificial basada en agentes, el agente tiene esa inteligencia, y era muy buena la definición de inteligencia que decías de la RAE, porque es justo lo que pretendemos, pues conectar todo el conocimiento y que las personas, digamos, ya tengan una información mucho más rápido sin tener que hacer todas esas búsquedas y que, insisto, favorece también a la calidad de atención al cliente. Y lo último, por añadir, esa parte también que decía cultural al principio, diría incluso, bueno, obsesión que nosotros tenemos porque la inteligencia artificial no quede solo en el área tecnológica. Como lo comentaba antes también Óscar,
que quede transversal, que llegue a todos los niveles de la organización. Tenemos ahora un programa de Transformers de inteligencia artificial, que significa que hay diferentes champions dentro de la compañía que apostamos por su formación, pero la hora de la IA, las escuelas de verano, otoño y tal, siempre tienen formación en IA, y además Copilot, Dino2, que es una herramienta de Ogans a nivel grupo que también apuesta por inteligencia artificial y que cuenta con otros lenguajes, con Mistral, por eso apuesta también por la soberanía europea y la colaboración en el uso de inteligencia artificial. Bueno, un poco por poner unas pinceladas, ¿no? Pero bueno, en la conversación saldrán seguro que muchos más temas. Muy bien. Javier, en la preparación de esta mesa me llamó mucho la atención que la inteligencia artificial os ayuda, por ejemplo, a controlar la calidad de la fruta. Sí. ¿Nos puedes explicar? Cuéntanos más. A ver, ¿Cómo es eso posible? Es un caso muy específico que lo enfocamos nosotros en Carrefour, tanto en grupo en Francia como en España, tenemos 3 pilares de aplicación de la inteligencia artificial generativa muy claros. Experiencia de cliente, productividad del empleado y automatización de procesos. Entonces, dentro de la vertical, pilar de la experiencia del cliente, uno de los casos, y os voy a contar rápido 2 más, es identificar con cámaras, dentro de un supermercado, un hipermercado, el estado de la fruta. Los plátanos, las fruterías, los plátanos, las fresas, porque tienen una vida útil, evidentemente, tienen una fecha de caducidad. Entonces, con cámaras, con una rama de la inteligencia artificial que es Computer Vision, podemos detectar en qué grado de madurez está el plátano. Entonces puedo saber perfectamente, y esto lo estamos aplicando, estamos haciendo pruebas en varios hipermercados, pero la idea es aplicarlo al resto de los hipermercados y los mercados y los markets. Porque puedo saber dónde está ese plátano o la fresa. Entonces puedo decidir ofrecer a mi cliente un descuento adicional para que se consuma más rápido el plátano y no tengamos que tirarlo a la basura o desprendernos de ello, que es una merma que nos impacta mucho. Entonces puedo directamente que a través de la cámara, de la imagen del estado del plátano, infiera el motor de inteligencia artificial cuánto tiempo le queda al plátano, cuánto puede ser atractivo o no para la compra de mi cliente, decidir si le aplico un 30, un 40 o un 70% de descuento y esa inferencia de la reducción del descuento mandarlo directamente en aquellos hipermercados donde tenemos etiqueta electrónica, por ejemplo, que ese 70% se vea reflejado inmediatamente online en la etiqueta electrónica, de manera que el cliente ve el plátano y dice, bueno, está bien, empieza a estar así, o sea, me va a durar 1 o 2 días en casa como mucho. Si se lo vendo a un 70% de descuento, pues evidentemente es un win-win cliente Carrefour porque estoy dando al cliente un producto que todavía está en buena condición, tiene que consumirlo en 1 o 2 días, se lo doy un 70% de descuento y yo, Carrefour o cualquier distribuidor agroalimentario, pues evitamos la merma de producto fresco que siempre es un dolor de cabeza. Entonces, ese caso de uso funciona muy bien, sobre todo si lo tienes linkado también, no solo la inteligencia artificial y el análisis de la imagen del producto fresco, sino con el descuento adicional que le puedo aplicar al cliente en la etiqueta electrónica. Esto lo estáis haciendo con Gemini. Esto lo estamos haciendo con... A ver, tenemos una plataforma interna nuestra que está basada en Google, con Gemini 2.0, que es el LLM de Google, pero aquí entran muchos modelos, como Óscar lo sabrá perfectamente, echan muchos tipos de inteligencia artificial. La cámara que yo tengo en la zona de frescos, y una zona de frescos de un hipermercado de Carrefour, tengo que tener por lo menos 4 o 5 cámaras porque hablamos de casi 300 metros cuadrados, 400 metros cuadrados, solamente una sección de frescos de toda la frutería. Entonces tengo que poner cámaras que a través de Computer Vision me analizan online, la toman imágenes del estado de todas las cajas de los productos. Eso no es Gemini todavía. Esto es un modelo que directamente a través de Computer Vision me analiza imágenes, está entrenado para que me detecte la fresa está más aplastada, menos aplastada, la ciruela, el plátano está todavía verde, está en su punto, empieza a amarillar. Esa imagen con el modelo me lo manda a mí, a mi sistema central, que sí que tengo basada, es la plataforma que tenemos a nivel de Carrefour en el mundo, que tiene base en Gemini, lo linko con mi sistema de pricing, que me calcula dinámicamente qué precio tiene el producto en sí, la referencia que tengo expuesta, la imagen se linka al maestro del referencial de ese producto, que tiene un precio asociado, y tengo otro motor por detrás, con inteligencia artificial, que me calcula dinámicamente qué precio, qué descuento tengo que aplicar. O sea, no es solamente un modelo de inteligencia artificial, son varias piezas
que están ejecutando distintos tipos de inteligencia artificial, que al final es para redundar en el beneficio del cliente por el descuento que le puede aplicar y en el beneficio de Carrefour porque evitamos tirar comida que nunca es agradable, evidentemente. ¿Y esto está desarrollado en interno? Está desarrollado en interno, sí. Luego seguimos viendo más casos prácticos. Pedro, ¿nos puedes contar, vosotros que suena como vosotros sois responsables de la seguridad del suministro y del transporte de gas, bueno, del transporte y del almacenamiento de gas en España? No tanto el suministro, porque creo que ahí no entráis, son otros operadores, ¿no?, los que... Sí, a ver, lo que sería la entrada al usuario doméstico, vamos a decir, sí, va vía las comercializadoras. Efectivamente. Eso. Pero tenéis como responsabilidad, y además es un sector muy regulado, como nos contabas en la preparación de este coloquio. ¿Nos puedes contar algún caso práctico de cómo estáis utilizando la inteligencia artificial en vuestro negocio, tan pegado a la necesidad de seguridad? Porque cuando uno oye hablar de gas, cuéntanos. Sí, a ver, bueno, gracias Silvia también, lo primero, por dejarnos participar también en este foro. Bueno, como bien has dicho, Enagás es operador de infraestructura gasista, por lo tanto, infraestructura crítica a nivel país. Para la audiencia francesa, y equipararlo de alguna manera, es el equivalente al actual Terega o al antiguo GRT Gas, que ahora es Natran, y bueno, pues es un operador de infraestructura. Para nosotros es clave, hay tres pilares, digamos, en nuestra estrategia, ¿no?, que es la seguridad de suministro, no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo, y de hecho los últimos acontecimientos geopolíticos lo demuestran, y la importancia de asegurar ese suministro energético a nivel tanto nacional como europeo. También lo que es la incorporación de nuevos vectores energéticos, y nosotros en concreto estamos trabajando mucho con la parte del hidrógeno renovable, que también si queréis luego hablamos un poco más. Sí, más adelante. Y la parte de, bueno, pues de eficiencia operativa. Entonces, en este contexto de estos tres pilares, como bien decías, para nosotros la seguridad es clave y la aplicación de tecnología es una palanca absolutamente crucial para nuestro avance, tanto en nuestra estrategia como en esta seguridad. Nosotros identificamos la inteligencia artificial con dos vías, y yo creo que Óscar también lo ha comentado, Óscar, que también es compañero de carrera. Hay una inteligencia artificial, vamos a llamarla más tradicional, que llevamos, como decían también en la mesa, muchos años también trabajando en ella. Para nosotros los modelos de predicción son fundamentales, es decir, la predicción de la demanda, cómo casar la oferta con la demanda energética y cómo nos interrelacionamos con otros agentes del sector, no solo desde la perspectiva del gas, sino también desde la perspectiva de la electricidad, es fundamental. Tenemos un modelo de predicción que ahora mismo estamos revisando y cambiando, utilizando nuevas tecnologías e incorporando distintas variables, no solo climatológicas, también hay variables económicas, variables sectoriales, porque predecimos la demanda no solo desde la perspectiva doméstica, pero también por los sectores de actividad, por la visión industrial, por la visión de fabricación, etc. Entonces, esa es una parte, digamos, de proceso donde estamos aplicando inteligencia artificial. Como os podréis imaginar, nosotros no solo almacenamos, regasificamos y transportamos gas, en nuestro caso, a nivel nacional, sino que también operamos esa red desde una perspectiva puramente comercial. Y en esa operación, que va ligada a un ámbito de nuestra dirección o de nuestra compañía, que es el dispatch y no la operación, estamos analizando la solución de montar un copiloto para la operación. Es decir, un agente que nos permita de alguna forma determinar cuáles son las mejores rutas o soluciones pues, para vehicular precisamente la molécula y abastecer a las distintas posiciones donde se produce la demanda. Este copiloto, y esto creo que es importante, nuestro objetivo no es que la IA sustituya a las personas, sino que la potencie. Y esto quizás es la parte que tiene que ver más con la parte humana. Dentro de esa inteligencia artificial tradicional estamos hablando ahora mucho, como decíais, de la inteligencia artificial generativa. Entonces hay que distinguir muy bien cómo se ha democratizado la inteligencia artificial, cómo ha entrado un poco en los hogares, o como decía Óscar cuando ha preguntado quién la utiliza, pues todo el mundo, ¿no? Pues ahí nosotros estamos haciendo mucho foco en el empleado, en cómo capacitar al empleado, en cómo dotarle de herramientas, y no es solo la IA, es que la IA sin los datos no tiene sentido tampoco. Sin esas capacidades,
pues es difícil también evolucionar. Entonces, otro ejemplo también de lo que estamos haciendo es trabajar mucho en la IA de productividad. Y ahí tenemos un caso, por ejemplo, de aplicación de IA en el ámbito legal o jurídico, utilizando soluciones de IA pues, para análisis de jurisprudencia, revisión de cláusula de contratos, tratamiento de posibles conflictos que pueda existir dentro de la relación con agentes del sector. Y luego también aplicación de IA generativa, como bien decías, en un entorno tan regulado como el nuestro, para análisis de normativa, análisis de BOEs, información relativa al clausulado y a la operación de nuestras infraestructuras, etcétera. Pero bueno, hay muchos casos, no sé si durante la charla podemos hablar. Sí, no, lo del el análisis de textos jurídicos y esto, ¿es fiable? Sí, a ver, yo creo que a día de hoy eso sí que es importante. Hay que aplicar pues mucho sentido crítico, ¿no? Que quizás es lo que tenemos que potenciar cada vez más las compañías. La IA como un potenciador o como una ayuda, pero sin duda donde tienen que tener capacidad los empleados es para aplicar ese pensamiento crítico en última instancia. ¿Es fiable? Cada vez más. Al final se trata un poco de esto, que la relación hombre-máquina se vaya convirtiendo en una relación donde el usuario o la persona entienda dónde potencia su función, pero al mismo tiempo no delegar al 100% a lo que es la solución tecnológica. Volviendo a MasOrange, que es una tecnológica grande, ¿nos puedes dar un ejemplo de qué propuestas tenéis de inteligencia artificial para vuestros clientes? Porque para vuestros clientes particulares ya sabemos que es teléfono móvil, propuestas de televisión, pero para lo que son las empresas, ¿qué les proponéis? ¿Qué valor añadido tenéis para las empresas? No sé si para, sobre todo el tejido de pequeñas y medianas empresas de este país, que es al fin y al cabo el más importante, ¿no? Correcto. Al final la economía española, no sé si era más del 95%, 98% sí. de las empresas son pymes y muchas veces la inteligencia artificial queda lejos de este segmento. También la administración pública está empezando con la inteligencia artificial y, por supuesto, en las grandes empresas. Nosotros, a través de Orange Empresas, pues tenemos soluciones para todo, pymes, empresas grandes, administración pública. Y para dar esas soluciones de inteligencia artificial nos apoyamos precisamente en los desarrollos que hacemos dentro de la casa. Al tener un área de inteligencia artificial que se parece más a un área de desarrollo de software que a un departamento de IT tradicional, eso lo que nos permite es que una vez desarrollamos las soluciones para nosotros, nos permite también poder ponerlas en el mercado. O sea, y voy a poner un ejemplo, el que mencionaba anteriormente, transcripción de llamadas. Sabemos que no solo es útil para nosotros en telecomunicaciones, la transcripción y análisis de las llamadas es muy útil en seguros, en temas de banca, en temas de retail, es decir, todo lo que es entender a los clientes. Y eso también lo ponemos hacia las empresas. Pero más allá de todo eso, creo que tenemos la capacidad también de asesorar a las empresas, no solo hacer proyectos, por esa experiencia propia que nosotros tenemos. Y es muy habitual que pues, la directora de inteligencia artificial de MasOrange, Irene Justa, y su equipo, pues también se impliquen en proyectos que hacemos también con clientes, porque ese expertise también es relevante y es parte del know-how que nosotros transmitimos a las empresas. Simplemente por añadir, donde más demanda están teniendo las empresas en general en temas de inteligencia artificial y que también estamos allí, es en esta parte de atención al cliente, por supuesto, pero luego también en el tema de automatización de procesos. Justo el caso que comentaba Pedro de documentación, la inteligencia artificial ya está madura para poder leer un documento, extraer no solo campos claves, sino sacar unas conclusiones, hacer una síntesis, etc. Pero es que ahora con la parte de agentes vamos un paso más allá. Se hablaba de la tecnología de RPA, nosotros tenemos implementado soluciones de RPA. ¿Qué es eso, perdona? Procesamiento, o sea, automatización de procesos. Robot Process Automation, ¿vale? Es un tipo de tecnología que viene de muchos años atrás y ahora con la inteligencia artificial da otro paso más allá. Nosotros tenemos
creo que son 1000 o 1200 procesos automatizados dentro de la casa, pues toda esa parte ahora de agentes de inteligencia artificial también está teniendo mucha demanda por parte de las empresas de poder automatizar procesos, mejorar eficiencias, la productividad de los empleados, también la parte de computer vision e inteligencias artificiales que no son solo la generativa. Bueno, pues en todo eso, a través de nuestras capacidades y con partners en los que nos apoyamos, pues por supuesto estamos allí y impulsando también a nivel de administración pública, porque es muy importante y porque nos beneficia a todos. Hablabas de partners. Por ejemplo, o sea, estaba pensando cuando hablabas en fábricas, por ejemplo. En las fábricas tiene, no sé, una fábrica de coches o una fábrica de no sé, de secadores de mano o algo así. Correcto. Pues por poner un ejemplo, en fábricas, aquí hay que, por eso lo de la inteligencia artificial generativa, decir que no es toda la inteligencia artificial que existe. En sectores como el industrial, soluciones de inteligencia artificial basadas en la predicción de la demanda para toda la parte de optimización del supply chain. Es decir, las industrias tienen un reto muy importante de aprovisionar en el momento adecuado para no sobreestocar y, por lo tanto, poder producir de la manera más eficiente. Todo lo que es la incorporación de recursos, todo lo que es la gestión adecuada de turnos, horarios de trabajo, pero yendo más allá, toda la parte también de la predicción de la demanda que van a tener en el mercado, es decir, cuánto voy a vender. Me acuerdo un proyecto que hicimos con Capsa, Central Lechera Asturiana, más conocida, con la consolidación de todos los datos en un data warehouse, es decir, toda la información en un mismo punto, lo que les permitió, en colaboración con nosotros, es poder predecir cuánto iban a vender y de esa manera también saben cuánto comprar, cuánto tienen que almacenar, cómo dimensionar toda la fuerza logística para hacer la distribución. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero podría haber muchos más en otros muchos sectores. ¿Quiénes son vuestros principales partners en este despliegue? Por supuesto, siendo una parte del grupo Orange, desde luego Orange Friends es la principal referencia, y luego pues nos apoyamos en partners especializados, es decir, en consultoras más grandes o más pequeñas, pero a veces no por ser una consultora más grande sabe más de un campo como puede ser la industria, donde nos apoyamos en partners específicos. Y luego tenemos un partnership muy importante, y no lo quiero dejar de pasar, con universidades, porque la incorporación de talento tan escaso en este sector es muy importante, y esos partnerships, aunque parezcan quizá de otro nivel, tienen el mismo nivel o mayor, porque las cátedras e incorporación de talento al final es lo que te permite tener esa capacidad dentro de la compañía. Javier, en Carrefour nos contabas en la preparación que estáis implantando como herramienta de trabajo con los empleados. ¿Qué consecuencias tiene con estos embajadores? No sé si los llamabas embajadores o he sido yo que le he puesto ese nombre, en cada departamento. ¿Cómo está funcionando? Pues está funcionando, lo decía también Pedro, está funcionando súper bien. Lanzamos el 31 de marzo de este año la plataforma común los lanzamos a 5.000 empleados, entre 3.500 y 5.000. Para que empezaran a utilizar la inteligencia artificial. ¿Cuántos empleados? 3.500 a 5.000, en España solo, para que se empezaran a familiarizar con el uso de la inteligencia artificial. Y vimos que el uso pues, era elevado, pero nos quedábamos en una frontera de las 1.000 personas que hacían uso casi a diario de la inteligencia artificial. Y le dimos una vuelta, hablamos con muchas otras empresas de otros sectores, vimos que hacía pues, un Roche, vimos que hacía un BBV, vimos que hacía un MasOrange también. Y dijimos, aquí la única manera de que se extienda el uso, la concepción y la innovación es a través de formar y tener un conjunto de unos 100 individuos de cada área de negocio con un perfil muy específico, gente digital, gente proactiva, gente que le llame la atención en la utilización y que quieran sacar rendimiento a la inteligencia artificial porque ven el valor añadido a su día a día. Entonces elegimos, les llamamos champions, pero en todas las empresas más o menos están embajadores, ángeles, champions, etcétera, etcétera. El caso es que sean personas que ayuden a favorecer la culturización del resto de la compañía. Entonces hemos empezado con estos champions, embajadores, un número aproximado de 100 para 55.000 empleados que tenemos en todo Carrefour en España, hace aproximadamente un mes.
Hemos dado licencias, somos 55.000, hemos dado licencias para utilizar Gemini, que es el LLM de Google, a 47.000 empleados en España. Y en un mes hemos visto que han aparecido de la noche a la mañana 300 casos de uso en los distintos departamentos para favorecer y eficientar los procesos que tenemos en el departamento de finanzas, que tenemos en el departamento de recursos humanos, que tenemos en el departamento de compras. O sea, eso ya te da un indicio de que es una tecnología que si no favoreces su culturización y su utilización a través de una red de personas dentro de la empresa con perfiles muy específicos, se va a quedar en el intento que nos pasó en marzo, que das la tecnología, esperas que la gente la utilice, como nosotros en el día ChatGPT, que utilizamos pues, para lo que lo utilizamos, pero no vamos más allá. Entonces, o formas y tienes a unos campeones, o gente que realmente conoce el negocio, que no va más allá de la tecnología, pero que tiene un foco total en su área de negocio, y les formas y le das unas licencias potentes, que les expliques claramente cómo pueden sacar todo el valor añadido a esa tecnología, la empresa se nutre de esas personas y es como evangelizas y consigues que con los 47.000 o los 55.000 empleados que somos en España podamos hacer un uso eficiente de la tecnología, en este caso la inteligencia artificial. Si no, es imposible. Entonces, para mí la primera, y yo estoy seguro que lo hemos visto todos, la primera lección súper aprendida es que a nivel empresarial, privado y público, si no utilizamos personas específicas dentro de cada dirección, cada área de negocio, con un perfil muy específico que ayuden a evangelizar al resto de la organización, se va a quedar como una tecnología que está muy bien, pero no vamos a poder sacar el valor añadido. Que sean un poco líderes, ¿no? Sí, exactamente. ¿Hay temores, resistencias de algunos por el tema de la seguridad de sus datos? Mucho. Mucho, y de hecho estamos adoctrinando, trabajamos mucho con las funciones legales, trabajamos mucho con internas de Carrefour, evidentemente, trabajamos mucho con la Agencia Española de Protección de Datos. Antes de poner las herramientas a disposición, incluso los propios embajadores, calamos muy hondo el mensaje de cuidado con la utilización de los datos, porque nosotros tenemos datos de clientes, solo el Club Carrefour, por ejemplo, en España, tenemos datos de más de 10 millones de españoles. Entonces, son datos muy sensibles. Gracias a Dios, en nuestro caso por lo menos, el tema de dónde tenemos el dato se queda restringido a la Unión Europea. Pese a trabajar con Google, tenemos muy claramente localizado dónde se va a utilizar ese dato, entonces está súper protegido y es uso de ese dato interno de Carrefour, pero aún así somos personas y todo el mundo tenemos nuestro ChatGPT en nuestro móvil y el fin de semana pues te llevas ese trabajo a casa y puedes hacer con el dato lo que Dios te da a entender. Entonces, ¿puedes tener una seguridad 100% de que no vas a tener problemas en cuanto al uso del dato? No. Sí lo puedes tener en cuanto a que la plataforma que estás utilizando en tu empresa es segura y el dato se va a quedar contenido dentro de los límites de la infraestructura de tecnología que utilizas en Carrefour en España, sí. Ahora, si alguien se lleva un fichero de datos y utiliza su ChatGPT personal para hacer algo con ese fichero, es imposible controlarlo. Casi imposible controlarlo. Entonces, es la única manera de controlar que cale el mensaje de la seguridad entre los empleados, es el adoctrinamiento semanal, decir claramente, y en todas las herramientas que tenemos, el titulito abajo y en letras que se vean bien, para los que ya empezamos con la vista vamos a tener algún problema, ojo, el dato de Carrefour, sea de empleado, sea de cliente, sea de proveedor, está limitado al uso dentro de Carrefour, de nuestras instancias o de nuestras tecnologías. No se puede utilizar fuera con herramientas no aprobadas internamente por Carrefour. Entonces, riesgo cero no hay, Silvia. La única manera que tenemos es adoctrinar y esperar que la gente que utiliza los datos y los empleados sean conscientes del peligro que puede tener. Sí, de hecho, vamos, no sé si Pedro, pero yo no conozco a nadie que no conozca a nadie, a alguien que no haya tenido un problema con divulgación de datos, caídas de sistemas, etcétera. Pedro, también va un poco, vosotros no los llamáis embajadores, pero los llamáis digital makers. Digital makers. Hacedores digitales, faiseurs numériques en francés, para la implantación de la inteligencia artificial. Siendo vuestra principal estrategia garantizar la seguridad, ¿cómo puede un empleado
¿no? O sea, no acabo de ver, por ejemplo, con en los hipermercados sí que lo visualizo, pero en vuestro caso, ¿nos puedes explicar un poco cómo hacéis para el despliegue? Sí, a ver, el concepto efectivamente de Digital Maker es muy similar al de Champions que comentaba Javier o similar al de Citizen Developer que utilizan otras compañías. Va en esta línea, ¿no? en identificar personas dentro de la organización que son capaces de desarrollar un nivel, vamos a llamar a día de hoy, superior en cuanto a capacidades digitales. Nosotros el puesto de empleado lo ponemos también en primera línea dentro de nuestra organización interna de Digital TI. De hecho, tenemos un área dedicada a esto, con foco absoluto en el empleado y apoyada en 3 pilares: la IA generativa, el análisis de datos y el desarrollo de bajo código, que permita a los empleados tener esa autonomía. Nos pasa un poco lo mismo, tenemos áreas corporativas donde los empleados han ido desarrollando estas capacidades internas y automatizando muchos de los procesos, obteniendo también soluciones de analítica de información en base a los datos, y las preocupaciones que comentaba Javier, pues a nosotros tampoco nos resultan ajenas. Es decir, y yo creo que en todas las organizaciones la mayor brecha o el eslabón más débil ahora mismo en ciberseguridad es el propio empleado o la persona. Entonces la fuga de datos quizás sea el mayor de los problemas en el que nos encontramos, y pasa por lo que se estaba hablando, ¿no? Por la concienciación permanente. De hecho, nosotros tenemos herramientas y plataformas donde periódicamente vamos lanzando pues acciones de concienciación que los empleados además tienen la obligación de seguir y que han tenido una aceptación muy buena. Yo lo digo siempre y suena transgresor. A ver, el objetivo de las comunidades de Digital Makers, en nuestro caso, o de empleados que nos pueden ayudar a implantar la tecnología, porque nosotros como líderes tecnológicos tenemos que ser responsables, es decir, no puedes descargar la tecnología en la compañía y pensar que ella sola se va a implantar, hay que acompañar. Pero para mí el mayor éxito de esta comunidad de Digital Makers, cuando lo digo se me quedan así mirando, digo, es que desaparezca. Y es así. Al final es que todos los empleados sean capaces de desarrollar las capacidades que a ellos les interesan. Y nosotros, cuando me preguntabas, oye, ¿pero cómo lo hacéis en el caso de Nagas por la tipología? Bueno, pues tenemos un arquetipado de empleados, porque no es lo mismo un operador de planta o una persona encargada del mantenimiento de una infraestructura a nivel de campo que una persona de oficina, que el ámbito legal. Entonces tenemos un arquetipado y en base al arquetipado un roadmap de implantación, tanto de formación, capacitación, como de herramientas que va a utilizar. Porque al final, y esto tiene mucho que ver con la prevención de riesgos laborales, la tecnología a día de hoy empieza a generar ansiedad. Es decir, lleva un ritmo muy rápido, parece que nos quedamos todos descolgados y afecta también a la salud mental de las personas. Esa sensación de no llego, no soy capaz de coger estas herramientas, a planteamientos personales de si la empresa tuviera que contratar ahora, me contrataría a mí, con las capacidades digitales que tengo. Bueno, pues hay que también cuidar mucho a las personas, insistir en este mensaje que yo transmito mucho internamente de que la tecnología no sustituye potencia y acompañar mucho al empleado. Y bajo un concepto que digo a veces, ¿no? El problema de la organización o de las organizaciones no es la media de edad de la plantilla, sino aquellas personas que deciden quedarse en la edad media. Entonces ese es el mensaje, ¿no? Entonces es una decisión personal también, y yo creo que a día de hoy dentro de las organizaciones no es una elección, pero no siendo una elección hay que ver cómo acompasamos la velocidad para que de manera armonizada pues la compañía avance pues, de forma más o menos coherente. Adrián, ¿qué futuro ves en la IA según cómo está evolucionando la tecnología? O sea, ¿se puede hacer un poquito de predicción? Es difícil, a veces esta pregunta en otros foros la hacen, ¿dónde estaremos dentro de 10 años? O sea, es muy atrevido, es difícil. Yo siempre digo que igual lo que comentamos ahora en esta mesa, ha habido un gurú en Silicon Valley que nos ha traído algo nuevo o nos invalida directamente lo que tenemos. Siempre es esa sensación de querer estar en el momento, pero la dificultad de hacerlo, porque a nivel de usuario cualquiera puede utilizar la última aplicación, pero a nivel de empresa el proceso de incorporación de tecnología no es tan inmediato, ¿no? Entonces, es difícil saber a ciencia cierta hacia dónde va,
pero sí que tenemos podemos ver una serie de tendencias y apuntar hacia el futuro. Como decía antes, la parte de automatizaciones y la implementación de automatizaciones en las empresas cada vez va a ser mayor. Estamos pasando ya de una fase de POC, es decir, de prueba de concepto, piloto de inteligencia artificial, a ya una fase productiva, que también me preguntabas antes, Silvia, acerca de medir el retorno de la inversión. Estamos empezando a ser capaces de medir el retorno de la inversión. En proyectos como el que mencionaba de transcripción de llamadas es altísimo, hablamos de millones de euros, ¿vale? Por el tiempo de ahorro, el ahorro de tiempo del empleado dedicado a hacer ciertas tareas, ¿vale? Y eso es un poco una tendencia a toda la parte de automatización. De hecho, esto se está empezando a denominar con un término que también es un poco capcioso, que es empleados digitales. O sea, que en la medida que la inteligencia artificial es capaz de trabajar y desempeñar funciones profesionales, pues también de alguna manera se habla de empleados digitales. Pero insisto que es capcioso y un poco la misma afirmación que compartía Javier o Pedro, de que esto tampoco viene a quitar el trabajo de nadie, sino que son funciones que se pueden automatizar y hacer de manera más sencilla, y porque la fuerza laboral no es capaz de asumirlas en este momento. Eso es una tendencia, y luego también yo veo la tendencia en la parte de nosotros tenemos 30 millones de clientes, tenemos mucha información y eso también nos permite hiperpersonalizar, es decir, las comunicaciones, las ofertas, también ahí hay una evolución. Otra tendencia, además de esta primera, es la personalización cada vez mayor, que viene con la parte de Big Data, que ya venía de antes, pero con la inteligencia artificial te permite afinar comunicaciones personalizadas para cada uno, etcétera, etcétera. Y un tercer punto importante es toda la parte hacia donde se está moviendo la IA de creación audiovisual, creación de imagen y vídeo con inteligencia artificial. Aún no es del todo maduro en el uso empresarial. Nosotros sí que tenemos un caso de uso en Orange TV de optimización de carátulas de películas antiguas de VHS. No los podíamos poner como carátula dentro de Orange TV porque la resolución no era adecuada. Sí que hemos empezado a utilizar la inteligencia artificial para ese tipo de cosas, pero aún no está del todo madura como para usarla de manera habitual en la generación de imágenes y vídeo. Pero eso va a ser también el siguiente paso. De hecho, un poco viendo tendencia de futuro, y me pareció muy rompedor, hablando de tecnología Google, que nosotros también somos usuarios, Google ha lanzado Genie 3, que Genie 3 es un creador de mundos virtuales, es decir, que ya no solo es que cree imagen y vídeo, sino que en tiempo real, con un prompt o con una comunicación por voz, va creando mundos. Yo esto lo comparo un poco para hacer un poco la semejanza a los videojuegos, pero es que no estamos hablando solo del terreno del entretenimiento, estamos hablando también de simulaciones de entornos logísticos, industriales, incluso de superficies, como pueden ser en retail, ¿no? O sea, todo esto está yendo mucho más allá, y lo que es claro es que esto no es una posibilidad, o sea, no es una opción usar la inteligencia artificial, no es una opción, es algo, es una invención, como puede haber en otros momentos de la historia, diferentes hitos, y hay que aprovecharla. ¿Cómo? Pues cada empresa tiene que saber, hay una legislación, hay un marco. Reivindico la parte de la soberanía también, en este foro de España-Francia es muy importante, en la Unión Europea, pero hay que aprovecharla. Javier, hay una filial de Carrefour que es Socomo. Sí. ¿Te ocupas de ellos también? Les doy servicio. Les das servicio, sí. Bien. Ellos es una de las plataformas de exportación hortofrutícola, y ahora creo que, he visto en ChatGPT que también exportáis pescado, mariscos y conejo también. No sé si ChatGPT miente o no, pero... Conejo no lo tengo tampoco tan claro, pero hortofrutícola y otros productos, sobre todo frescos, españoles. Sí, no he cotejado con Mistral, pero quizás debería haberlo hecho. El caso es que exportáis a 40 países, sobre todo en el norte de Europa, Francia, por supuesto, Alemania, etcétera. En este negocio de transporte, de logística, ¿cómo se implanta la inteligencia artificial? ¿En qué? Porque no es lo mismo en un supermercado que en este negocio de transporte en el que facturáis unos cuantos milloncetes también. Sí, es parte importante y cada vez lo va a ser más, porque es cierto que las centrales de compras, yo creo que todas las empresas multinacionales en algún momento de la historia ya lo han hecho. Nosotros hemos empezado apostando por el producto español
En este caso de la cuenca mediterránea, casi todo es vertiente mediterránea. Entonces, la parte, volviendo a tu pregunta, Silvia, la parte de la logística per se, tanto para Pedro con el gas, para ti a lo mejor un poco menos, pero para llevar el transporte de los móviles es compleja en todos los sectores. O sea, es una función muy compleja en España ahora mismo y también en el resto de Europa. Según la problemática que tenemos con el transporte, que está muy limitado, muy limitado, sobre todo porque hay poco transportista. Entonces, a nivel de volumen de camiones hay muy poco. Entonces, nos peleamos todos por lo poco que queda. Entonces, ¿cómo optimizas una función tan compleja que dependes también de una parte de esa supply, que ya no es tanto los almacenes, porque almacenes puedes tenerlos, grandes, pequeños, en colmenas, o de los distribution centers que tiene Amazon? Puedes tener una red de almacenes más o menos compleja, pero la puedes montar y lo puedes tener más o menos automatizado con inteligencia artificial. Robots que te cogen las cámaras, puedes tener robots 100% automatizados, una barbaridad de palets que no tienes una persona moviendo ningún palet, sino son robots que directamente por inteligencia artificial, según entran, te los meten en los conveyors y te salen las cajitas tipo Amazon, básicamente. Pero la supply no es solo el almacén. La supply chain, si yo cojo las naranjas o los limones de Socomo en Valencia y se los quiero mandar a Francia, el punto débil es el transporte. ¿Cómo optimizo el transporte cuando no tengo una flota de camiones en España ni en Europa suficiente para todos los que somos y todos los transportistas? Entonces, hacer eso con inteligencia artificial, muy complicado. O sea, nunca la inteligencia artificial, por mucho que sea generativa, por mucho que sea agéntica, por mucho que sea machine learning y hagamos el forecast, va a poder resolver problemas de la vida real, como puede ser que no tengo suficientes transportistas. Entonces, ¿puedo calcular mi red con inteligencia artificial, Silvia, sea machine learning o modelos que me calculan la predicción de la demanda que voy a tener de frescos en mi barrio, de Francia, de Alemania, etcétera, etcétera? ¿Puedo calcular cuántos almacenes tengo que tener en España, cerca de la región de la cuenca mediterránea, para estocar todo el producto fresco que me viene de todos los productores nacionales de los que estamos comprando ese producto? Pero si no tengo transporte y no lo puedo llevar a Francia o a Alemania en el momento que me lo está demandando el cliente, lamentablemente la inteligencia artificial no me puede ayudar demasiado, porque eso es humano con humano, tenemos que ser capaces de negociar con el transporte. Entonces, hay mucha parte de la supply que es muy compleja, que la podemos automatizar y eficientar, y ya lo hacemos, el aprovisionamiento, la red logística, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente yo creo que en la vida la inteligencia artificial va a poder remediar problemas reales, físicos, humanos, como puede ser que no tenemos suficientes transportistas para llevar el producto. Ni trenes. Ni trenes, cada vez menos también. Cada vez Corredor mediterráneo, necesitamos fomentar eso. Por el corredor mediterráneo y a través de Hendaya. Pudiera ser. Si los cobres no desaparecen. Nosotros promovemos mucho la construcción de ese tren hacia Francia y a través de Aragón también. Faltaría más. Pedro, has hablado antes de salud mental, provoca ansiedad, es verdad, los temas de tecnología. Luego vamos a tener una mesa en que los temas de seguridad los vamos a hablar, pero quería al menos con vosotros algún ejemplo de cómo la seguridad, el tema de las plataformas, los ataques, cómo lucháis con... Ya sé que esto no es exactamente inteligencia artificial, aunque no sé si el desarrollo de la inteligencia artificial acentúa los problemas de privacidad, de seguridad, me refiero a informática, el robo de datos. Otra vez más, no conozco ninguna gran empresa, que en Diálogo hay unas cuantas, que no haya tenido algún ataque informático. Y en Diálogo hemos tenido también, y doy fe de cómo afecta a la salud mental y a la ansiedad. También. A ver, el tema de la ciberseguridad, que entra también dentro de mi ámbito de competencia, es clave. Clave porque la realidad es que a día de hoy no es necesario atacar físicamente una infraestructura para paralizar el suministro. Es decir, igual que antiguamente podías pensar en un ataque físico y en sabotear una determinada posición, una determinada planta de regasificación, a día de hoy se puede hacer en remoto. Para nosotros es clave el velar porque todo eso realmente está de alguna manera pues, monitorizado, controlado, y aún así es infinito. Es decir, cuesta muchísimo
tener el suficiente nivel de control como para decir que tienes riesgo cero, porque a nivel de ciberseguridad no es posible. Y de hecho, bueno, pues periódicamente nosotros identificamos ataques que van viniendo de distintos puntos a nivel mundial y tenemos que distinguir muy bien también entre dos tipos de ciberseguridad. La ciberseguridad del ámbito IT, vamos a decir, que es el ámbito más corporativo, o el ámbito de la tecnología de la información ligada más al negocio, digamos, de oficina o a la red más operativa, pero luego tenemos una ciberseguridad muy ligada al ámbito OT, es decir, a las tecnologías de la operación, que tradicionalmente lo que conllevan es que, bueno, pues se hacían sistemas que controlaban determinados equipos en campo y que no necesitaban de una conexión con las infraestructuras o con las redes más de IT, porque, bueno, estaban diseñadas y en gran medida por empresas de ingeniería que no tenían una vocación tampoco de desarrollo de software, pues precisamente para operar un equipo, para comunicarse con un PLC, bueno, con distintos equipos de campo, pero no para abrirse. Y a día de hoy la necesidad de obtener todos los datos de campo y toda la información que sucede en nuestras infraestructuras es clave, con lo cual esa apertura también es necesaria. De ahí ese concepto que se habla tanto de convergencia IT-OT, es decir, las barreras entre lo que era la tecnología industrial y la tecnología corporativa ya se ven muy difuminadas. Entonces, para nosotros es clave también el velar por eso a nivel global y, sobre todo, incorporando un concepto de security by design, es decir, desde que diseñas algo ya tienes que pensar en la seguridad. Y más ahora, uno de los grandes retos que tenemos en Enagás es construir la red troncal de hidrógeno que conectará con Francia y que será capaz de abastecer hidrógeno también a nivel europeo. Nuestro reto principal va a ser construir esa red de tal forma que va a nacer antes digital que física. Y de alguna manera todos los aspectos de ciberseguridad ligados a esa construcción van a tener que ir concibiéndose desde el principio. Entonces, creo que eso plantea un reto enorme, porque la ciberseguridad no es de una compañía, ni siquiera de un sector, ni siquiera de un país, es que es a nivel global, es un problema global. Y también en ese sentido yo creo que la relación que tenemos también entre países, y en nuestro caso a nivel de TSOs, un TSO es un Transmission System Operator, es decir, una compañía como Enagás, que como decía hay 2 en Francia, hay otras 14 en Alemania, hay otra en Italia, Bélgica, todos estamos relacionados de alguna manera con grupos de trabajo, con coordinación global, tanto a nivel de ingeniería como de construcción, como de operación, como de mantenimiento, pero sobre todo también a nivel de ciberseguridad. Tenemos una pregunta de Nacho Tornos, un socio de Diálogo, que es CEO de Formación in Company, y que pregunta, aunque Óscar Corcho si quiere puede intervenir, ¿qué necesidades de formación en IA veis en la actualidad? ¿Hay algún nicho de mercado que esté sin exportar? Empieza tú si quieres, porque... Empezamos vosotros y yo a lo mejor. Venga. Yo personalmente a nivel de formación todo está por hacer, o sea, porque hemos hablado de embajadores de los Champions, la gente que está interna, que les estamos formando una barbaridad. Esa formación la estamos impartiendo tanto con formadores internos, que han sido prácticamente autodidactas, como con partners que nos vienen del mercado, que nos están ayudando y que tienen cierto conocimiento. Pero hoy en día esto no es como impartir una formación de Excel, o una formación de PowerPoint, o una formación de... O sea, todos estamos más o menos a un nivel de entendimiento, a no ser que seas una persona que llevas siendo un científico de datos y trabajando con modelos y algoritmos en los últimos 10 años, que por cierto, el perfil de formador también no creo que lo dé, porque tienes que ser una persona que sepas expresar el conocimiento técnico. Todos estamos más o menos, Silvia, a una razón de 2 o 3 años de diferencia de conocimiento. O sea, que estamos más o menos todos en el mismo nivel, seas el partner o seas los formadores internos. Entonces, hay mucha necesidad de formación. Entonces, yo creo que todos estamos más o menos intentando avanzar con los partners, con los Geminis y con los Googles, con los Microsoft del mundo mundial y con los Amazons también. Con los partners pequeños o medianos que tenemos que pueden ayudarnos a extender esa formación. Internamente, departamentos de formación y departamentos de tecnología que tenemos conocimiento. Entonces, yo creo que estamos haciendo un popurrí, un mix, avanzando en la línea que tenemos meridianamente clara cuál es, que es culturizar y extender la utilización de la inteligencia artificial generativa en toda la organización. Y lo más importante, como es una tecnología que está cambiando súper frecuentemente, o sea, de lo que Óscar lo sabrá perfectamente mejor que nadie, de lo que había hace 2 años a lo que hay hoy, a lo que va a haber en 6 meses, verano el año que viene, no va a tener nada que ver.
ni por lo que vienen de los modelos, ni lo que están sacando ahora mismo de nuevas tecnologías con vídeos, con imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, esto todo el mundo vamos a tener que estar continuamente autoformándonos, porque la velocidad con la que sale la tecnología, y ya lo linko con la otra parte, entonces vamos a tener mucha más dependencia de la cantera que nos van a venir de las universidades y sobre todo de esas universidades donde se está impartiendo esa formación de verdad a los nuevos jóvenes. Porque vas a ver que las generaciones actuales, con el paso de los años, vamos a ir pasando otras cosas y es esa cantera de la que se encarga Óscar de formar, que es la que nos va a nutrir a las empresas. Entonces, ese es el resumen que yo ahora mismo, a fecha de hoy, veo más o menos en cuanto a Óscar, formación. ¿qué puedes añadir en un minuto antes de la pausa café? No sé si se me... Así, justo. Como un elemento adicional que estamos observando y que nos están pidiendo las empresas en ese tipo de formación, que es la formación continua de los empleados que también ya están trabajando. En ella nosotros estamos empezando a lanzar microcredenciales, cursitos pequeños, para así entenderlo, que se puedan hacer en 2 semanas, en 3 semanas, en 4 semanas, donde puedan trabajar los expertos de una empresa, y estamos haciendo muchísimo trabajo en ese sentido desde la universidad, con empresas específicas que nos dicen, estos son nuestros grupos de embajadores, expertos digitales, etcétera. Vamos a formarlos en gobernanza de datos, en técnica X de inteligencia artificial, en la siguiente, en la siguiente, en la siguiente, o microcredenciales más genéricas, como ahora mismo estamos haciendo para la Asociación Española de Consultoría, donde estamos trabajando en formar a los que luego van a estar aplicándolos o trabajando para este tipo de empresas. Muy bien, pues yo creo que hemos dado una vuelta bastante genérica, pero con casos prácticos. Para mí ha sido muy interesante, os agradezco mucho de verdad vuestro tiempo y vuestras aportaciones. Nacho, espero que hayas quedado contento con las respuestas. Tenemos ahora una pausa café. Me gustaría que los ponentes de la primera mesa se quedaran para la segunda, porque creo que es interesante. Tenemos adjunto a la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos, que está aquí. Tenemos a Natalia Rodríguez Núñez Milara, que es CEO de Saturno Labs, que también está aquí. Y tenemos a un abogado del Grupo de Derecho Digital e Intangibles de Uría Menéndez, que también está aquí, y Clara Pinar, que les va a moderar. Muchísimas gracias a todos. Ahora es el momento del networking durante 15-20 minutos y muchísimas gracias y seguimos.